los sujetos obligados. Quisiera, aparte de, bueno, te pudiera pedir que me enunciaras los principios de los responsables, o sea, lo que tienen que hacer los sujetos obligados, pero en específico al respecto del principio de la lealtad, o sea, de la veracidad que tienen que tener los sujetos obligados con respecto a la información que dan. ¿Qué opinión te genera a ti esta serie de principios en las que prácticamente se describe una información veraz, oportuna, real, en fin, con respecto a la transparencia? Es decir, muchas veces las solicitudes de transparencia que tú has recibido únicamente se acotan a cuestiones pues muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, si los diputados salieron a Chicago, ¿quién pagó los vuelos, no? Pero en ese sentido, ¿cuál crees que sea el trasfondo constante? ¿Una real preocupación ciudadana o más bien atañe a un sentir permanente de fiscalización ciudadana? Sí, bueno, los principios rectores de la transparencia considero son sumamente importantes, oportunos y necesarios sobre todo. ¿De qué nos sirve una información a toro pasado? Les voy a contar por ahí una experiencia. Se hizo un estudio sobre el tiempo que transcurría entre que se contrataba una obra pública y el tiempo que se llegaba y se le notificaba al organismo fiscalizador mismo del Poder Ejecutivo, y antes transcurría un plazo de 60 días para que, de que se había contratado la obra hasta que se notificaba al organismo fiscalizador. Con mecanismos de transparencia que se implementaron, se logró minimizar este tiempo, porque ya después de 60 días y sobre todo con obras muy pequeñas, pues no sé, fachadas o una banqueta o una mejora, un baño sanitario, estos 60 días pues ya habían concluido la obra y entonces ya para qué tener la información, ¿verdad? Todo lo pasado, la información no nos es tan útil, por eso es que necesita ser oportuna. Y la transparencia, reitero, es necesario que sea casi que en tiempo real. Casi que en tiempo real, al mismo tiempo que yo estoy firmando un contrato, al mismo tiempo que lo estoy publicando, al mismo tiempo que estoy lanzando una adjudicación y que se dictó un fallo, al mismo tiempo que estoy diciendo quién es el ganador y cuáles fueron sus créditos para haber obtenido ese contrato. Es decir, la información oportuna, veraz y sí, debe de ser y es necesaria. Ahora, sobre esta función de fiscalización de la sociedad, nosotros nos hemos dado cuenta que principalmente los principales usuarios del sistema de acceso a información, pues son periodistas, estudiantes, y algunos políticos dedicados, y sobre todo si son de oposición, y esto es bueno, primero porque los periodistas tienen su principal función de informar y hacer pública la información, y como antes lo mencionaba, si la transparencia, si tienes tirada tu casa, pues te va a servir para que te señalen, pero también si la tienes bien limpia y tienes todo acomodado, va a servir para que te lo reconozcan. Y esa es la función que debe de tener en cuanto a los medios de comunicación. Ahora, en cuanto a los estudiantes y demás sociedad, también hay otro principio, que la información debe de ser útil. ¿De qué nos sirve información? Y ahora, sobre todo en esta época de la que me gusta llamar sofisticación de la ignorancia, que hay un bombardeo de información que es difícil discernir de lo que es cierto y de lo que no, es muy importante que la información que brinda los sujetos obligados sea de utilidad para el ciudadano, que tenga como objetivo el empoderamiento ciudadano, que tenga como objetivo ayudar a esa fiscalización ciudadana, pero que también tenga como objetivo ayudarlo a trazar sus propios planes que ayuden a conseguir su propio desarrollo. No sé si respondía a su pregunta. Diputado. Gracias, presidente.
Licenciado Bruno, dentro del ISAE existe un recurso que se utiliza comúnmente, le llaman recurso de revisión. ¿Conoces el procedimiento y sabes para qué se utiliza? Sí, claro, el recurso de revisión es utilizado cuando el solicitante, el ciudadano, se inconforma ante la respuesta o ante la falta de respuesta otorgada por la unidad de transparencia de los sujetos obligados. Este recurso de revisión, es decir, tiene que conseguir varias causales, que puede ser la falta de respuesta, como mencionaba, o la respuesta fuera de los tiempos establecidos, o si yo considero que soy el solicitante, que la información me la dieron a medias, me puedo inconformar y puedo someter este recurso de revisión, o si considero que la información no es exacta, o considero que la información que me dieron no era la que yo solicitaba, puedo someter un recurso de revisión, y es función del organismo garante del instituto resolver sobre si acepta o no acepta este recurso de revisión. Ellos, bueno, el pleno del instituto tiene que resolver si en realidad está fundado el recurso de revisión, si una vez que se presentó la queja o el recurso, y después de tiempo ya se dio la información tal cual como la solicitaba, pues entonces la sobresee y ya no tiene continuidad. Y en caso contrario, si el instituto detecta que el ciudadano tiene razón al inconformarse y al promover este recurso de revisión, pues tendrá que hacer un llamamiento a los sujetos obligados para que entreguen la información en los formatos y en las formas que el ciudadano o el solicitante lo requiere. Muy bien, licenciado. Por último, nada más, actualmente se está estipulando una política de gobierno abierto. ¿Podrías platicarnos en qué consiste esa política de gobierno abierto y cómo se relaciona con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública? Sí, desde luego. Esta política de gobierno abierto en realidad es un mandato de los organismos internacionales. México firma en el 2011 una alianza por el gobierno abierto con demás países, con 11 países precisamente, convirtiéndose así en uno de los pioneros. Y este gobierno abierto tiene que ver principalmente con esto, con poner al ciudadano al centro de las políticas públicas, permitir que el ciudadano participe, porque reconocieron ante los países firmantes una visible crisis de representatividad en la democracia. Entonces, lo que propone este modelo de gobierno abierto es una democracia participativa más que de representativa, en el que un individuo pueda hacer escuchar su voz y hacer uso de sus derechos para poder modificar, proponer o alterar políticas del orden público. Esto es sobre lo que versa el gobierno abierto. La función del instituto es, pudiéramos decirlo como bisagra, ¿verdad? Por un lado tiene el contacto con la sociedad, con las universidades, y por el otro lado con los organismos públicos, es decir, con los poderes ejecutivos, los legislativos y los judiciales. Ellos son los encargados de regir y conducir un diálogo entre los actores principales para promover mejores políticas públicas. Esa es principalmente la función. ¿Y por qué recae sobre el ISAE? Porque, como les comentaba, uno de los ejes principales de un gobierno abierto es la transparencia. Si no existe transparencia en el diálogo, si yo no confío en lo que tú me estás diciendo, si yo no creo que es verdad lo que tú me estás diciendo, pues difícilmente puede haber un diálogo que nos lleve o nos conduzca a buen puerto. Por el contrario, si existe transparencia y certeza en lo que se comunica, pues se puede lograr a grandes resultados. Cuando una persona fallece, ¿se protege su derecho a protección de datos o solamente es para la tutela de los vivos? No, cuando una persona fallece pueden apelar sus relativos, sus parientes más cercanos o su apoderado o en su caso el albacea. Ok.
Bueno, queda 1 minuto 40 minutos si gustas agregar algo a la entrevista. Con gusto. Sí, muchas gracias. Agradezco y la verdad felicito este ejercicio de máxima publicidad, de estar transmitiendo en vivo las entrevistas, dan la oportunidad de que en realidad se conozcan los perfiles y se juzgue la idoneidad de quien pueda ocupar el cargo. Ahora sí que ustedes, les reconozco, tienen una gran responsabilidad. Y la cancha está de su lado, la pelota está del lado de su cancha, solamente hay que hacer varios comentarios de que pues las leyes son muy claras y por ahí el artículo 38 de la Ley General, el artículo 116 fracción cuarta y la misma convocatoria, se dice que se debe privilegiar la trayectoria y la experiencia en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, pues reconozco su gran labor y ojalá en los procesos subsecuentes que ahora le toca a la CRIP sesionar y decidir, se pudiera conducir de la misma manera de transparencia como esta comisión lo está haciendo. Muchas gracias. Gracias Bueno, a así ustedes. terminamos esta entrevista. Damos un receso de 5 minutos y regresamos a la siguiente. Gracias.